Caray. Buenos días, son las 7:12 de la mañana. Vamos a comenzar nuestra clase de sociología en un momento. Vamos a esperar a que los chicos se conecten y comenzamos. ¿Por qué no hay más bien de por qué hay orientación? ¿Qué habrá pasado con eso? Creo que a mí nunca me lo dicen. ¿Qué tal, Joseph? Muy buen día, bienvenido. Vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos. ¿Me oye? Ah, no. ¿Qué tal, Joseph? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Ya Bien, no bien. conecta su cámara? Ay, hasta que llegó José Meneses. Hasta siento bonito. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, José Eduardo? Bienvenido, buen día. Buen día, profe. Un milagro que nos acompañe tan temprano el lunes. Pues ya ve, ¿no? Ente. ¿Cómo está, Rochita? Buen día. Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Ay, güey. Bien. Aquí con Madruga. mi uniforme de la emérita Facultad de Historia, miren. Hasta que me llegó el tufazo a motar. Pasó, Rochita. Los de Historia no le hacemos a eso, jamás. ¿Cuándo ha visto que en la Facultad de Filosofía pase eso? No, pues nunca he ido, ¿cómo crees? Ahí puro peyote, cosa que no vuela. Algo que nos conecte con los dioses del inframundo. Los hongos. Hongos. Sí, ya les he contado acerca de los hongos en mi viaje a Oaxaca, ¿verdad? Sí. Pero eso sí, es como una imagen, ¿no? Que sale un güey que le dice que le dio diarrea con los hongos y, y está haciendo del baño en la calle. O sea, no la he visto, luego me la pasa. Va. ¿Quién es Mai? Buen día. Buen día, Estrellita, buen día, Axel. Porque si yo no los Buenos saludo, días, prof. ustedes no me saludan si yo no los saludo. Ah, es Es que no Marisol. quería,
No quería interrumpir su plática. Marisol, ¿cómo está, Marisol? Buen día, Axel. Valeria, muy buen día, bienvenida. Todavía no conecta su audio. Creo que anda un poquito lenta mi computadora. Desde hace rato me doy cuenta como que voy y vengo, pero Se escucha cortado, profe. escucho cortado. Sí, anda lento o el internet o la computadora está. Cállate, ridículo. Ok. Se escucha bien. Vi que se estaba conectando Andrea, ya está Andrea. Ok, pues vamos a comenzar, chicos. El tema de hoy son las clases sociales. Ya vieron el video, espero que hayan resuelto el problema. Buenos días. Buen día, Marisol, bienvenida. Gracias. Tiene como una hora que saludé a Marisol, chicos, y apenas me contestó bien. Eso Es es todo. que no estaba conectado mi audio. Ok, excelente. Pero bienvenida, Marisol. Me agrada que Sí. ya estés por fin aquí con nosotros. Sí, Este, gracias. Chicos, estuve revisando sus trabajos de los sistemas económicos, feudalismo, comunismo primitivo, y ¿dónde nos quedamos? En feudalismo fue lo último que vimos, ¿no? Feudalismo, esclavismo y comunismo primitivo. Y también estuve revisando el único que me llegó de estratificación social. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, tanto en el esclavismo como en el comunismo, como en el esclavismo como en el feudalismo, hubo una lucha de clases. ¿Alguno de ustedes me quiere decir quiénes peleaban contra quiénes, qué clases peleaban contra qué clases en el esclavismo? Por favor, ¿quién me dice? Obreros contra clase alta. No, en el esclavismo. Ah, en el esclavismo. ¿Ah? No, ni idea. Esclavismo. Son obviamente los esclavos, los que, no me acuerdo cómo se llaman, que eran, se supone que son 3, ¿no? Obreros, ¿no? No, son los esclavos, el que paga y otro, pero no recuerdo el otro. Pues básicamente es el que trata a los esclavos, ¿no? Es decir, el que los vende, ¿no? Por así decirlos. Entonces, eran 3 clases sociales bien definidas. Algo sumamente interesante, porque resulta que, por ejemplo, el que los vendía era una clase social que estaba fuera de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Las clases que pagaban por esos esclavos no los querían. Entonces, era muy interesante esa situación porque a pesar de ser libres, pues no eran así como que muy queridos. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Gladiador? Espero que sí, por favor. Sí, ¿Han visto Gladiador? sí. Ok, en Gladiador tenemos las 3 clases sociales. Tenemos a Cómodo, al emperador Cómodo, que es la clase dominante, el que puede pagar por un esclavo. Tenemos a los esclavos, que en este caso serían los gladiadores. Y tenemos a estos libertos, por ejemplo, que es el que compra a Gladiador y que compra a Máximo y es el que lo va a entrenar, ¿no? Pero si se dan cuenta, durante toda la película, este entrenador de Máximo o el dueño del lugar donde se entrena Máximo está constantemente fuera de la sociedad, ¿no? O sea, es libre, pero la sociedad romana no lo acepta. Y entonces, ahí vemos claramente esa lucha de clases, cómo los esclavos, los gladiadores, van a rebelarse en contra de Cómodo, con sus bemoles. ¿Alguno de ustedes vio la serie Espartaco? ¿O vio la película de Espartaco? Sí. Igual lo mismo, ¿no? En ese caso ya es una rebelión completamente de esclavos. Y Espartaco fue una rebelión que existió. Espartaco existió. Y el yo soy Espartaco viene de algún lado, ¿no? Espartaco fue una rebelión brutal donde cuentan que prácticamente el camino desde Roma, que está, digamos, en la península itálica, casi hasta abajo, más o menos por donde está el empeine de la bota,
estaba tapizado de cruces hasta prácticamente Venecia, hasta Florencia, que están al norte. Todo ese camino estaba cubierto de cruces de esclavos crucificados cuando la rebelión de Espartaco, ¿no? Bien, ¿quién me dice en el feudalismo quiénes contra quién peleaban? Ya se fueron, se durmieron. ¿Quién me dice quiénes eran en el feudalismo? El señor feudal con su trabajador, ¿no? Exacto, contra los siervos, ¿no? Ah, sí, siervo. Siervos. Ah, bien, aquí es interesante, porque ya en el feudalismo la estratificación social es muy diferente. Cuando nos referimos a estratificación social, o cuando más bien nos referimos a estratos, nos vamos a referir a capas de la sociedad, ¿no? O bueno, en general un estrato es una capa. Si ustedes ven una rebanada de pastel, vamos a tener una capa de merengue o de, ¿cómo se llama esta cosa que pone? Glaseado real, ¿no? Y luego vamos a tener una capa de pan, y luego vamos a tener una capa de relleno, y luego otra capa de pan, ¿no? Lo mismo con la sociedad. En el comunismo, en teoría, no había estratificación. Era un pedazo de pan, punto. Durante el esclavismo se empiezan ya a ver algunas capas. Como siempre, las capas más privilegiadas son la menos, la cobertura del pastel, por así decirlo, y las menos acomodadas van a ser lo siguiente. Pero vamos a suponer que este pastel tiene una cubierta, tiene relleno y tiene un gran pedazo de pan. Así era la sociedad esclavista. Pasamos al feudalismo y esas capas se van a diversificar. ¿Por qué? Porque no solo vamos a tener al señor feudal y a los siervos, en medio de ellos vamos a tener militares y por ahí me mandaron, creo que fue Axel el que me habló de un tercer estado. Axel, ¿me puedes hablar de ese tercer estado? Yo. Ajá. ¿No fue usted el que me preguntó lo del tercer estado? ¿O quién fue el que me mandó el tercer estado? Fue Yo. Rota. No fue usted porque me dijo Rota y yo lo hicimos juntos. Ajá. ¿Qué era el tercer estado? Era lo de... Espérame, deje recuerdo. ¿Del primer estado? El tercero. Ah, Y lo acabo de decir, chicos, para que vean cómo Axel sigue durmiendo también en clases virtuales. no me No acuerdo. se anda con medias tintas. El tercer estado va a ser el clero, ¿no? Va a ser esta... Y la la iglesia. nobleza, creo, ¿no? No, la nobleza es el primero. La Ah. nobleza es el primero, luego va a continuar el clero y luego va a continuar los El siervos. tercer estado. O llano. O estado llano. Aquí es bien importante esto. La nobleza, por eso les decía que la estratificación va a cambiar. La nobleza no va a ser un grupo heterogéneo, es decir, no va a ser un grupo cerrado. También va a tener diversas capas, ¿no? Van a estar los reyes, los más superiores. En algunos casos va a haber algunos emperadores como Carlomagno, como, bueno, Carlos V ya no pertenece al feudalismo, pero como Carlomagno, vamos a tener, por ejemplo, en la zona de Italia vamos a tener los dux o jefes, vamos a tener en la zona de Francia los duques y los condes, ¿no? Que van a ser señores feudales y van a tener a su cargo cierto reino, cierto territorio con un grupo de población, pero esa población a su vez va a ser, digamos, vasallo de un rey, ¿no? O sea, el duque está bajo del rey, el dux está bajo del rey, exceptuando en Italia, todos los demás, digamos, van a estar muy estratificados. En Italia va a ser interesante el fenómeno porque no va a haber reyes, va a haber dux, ¿no? Va a estar el dux de Venecia, el dux de Firenze o Florencia, va a estar el dux de, se me fue el nombre ahorita, ahí en la isla que está enfrente de la bota. Se me fue por completo el nombre, ahorita que me acuerde.
el Papa va a ser un gobernante en Roma, ¿no? Entonces va a haber ya una clara estratificación. Y vamos a llegar al capitalismo. Y el capitalismo va a ser tal vez donde ya va a haber una diversificación de clases sociales muy interesantes y un movimiento entre esas clases muy interesante. ¿Por qué? Porque en los otros sistemas económicos y políticos no vamos a tener tanto movimiento. Es decir, un esclavo jamás va a llegar a ser de la nobleza. Jamás, ¿vale? A lo mejor va a lograr su libertad, pero no va a llegar a ser de la nobleza. Un siervo a lo mejor va a subir al estado de la iglesia, pero no va a llegar a ser un duque. Va a ser muy complicado, ¿no? Va a tener que tener muchos méritos para lograr subir a la nobleza. Un ejemplo de eso, que ya no pertenece al feudalismo, pero sin embargo podemos tomarlo como ejemplo, va a ser, por ejemplo, Hernán Cortés. Hernán Cortés va a llegar a ser el marqués del Valle de Oaxaca, va a lograr un título nobiliario y eso lo va a colocar en la nobleza. Y él va a nacer en la pobreza, pero ojo, Hernán Cortés, su familia, a pesar de ser pobre, ya era de la nobleza, tenían cierta sangre noble. Entonces, les digo que no hay tanta permeabilidad entre las capas durante el feudalismo, ¿no? O sea, pero fíjense lo que les acabo de decir, va a haber nobles pobres, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto, espero que sí, por favor, la película de Por Siempre con Drew Barrymore? ¿No han visto la película Por Siempre? Se las recomiendo. Es la historia de Cenicienta, contada desde, lo sacan, digamos, del contexto del cuento de hadas y lo meten al feudalismo. Es muy buena. Y ahí Cenicienta, o en este caso, mamá se llamaba Gabriel de Barbarac, pero ellos es una familia noble, venida menos que es pobre, ¿no? Entonces, vamos a llegar entonces, les decía yo, al capitalismo. El capitalismo se va a conformar por tres clases sociales. ¿Vieron el video? ¿Qué clases sociales son? Media, alta y baja. Media, bueno, alta, media y baja. Ok. ¿Quién me cuenta las características de la clase alta? A ver, los que no han participado, como Valeria, Andrea, Rocha, Marisol. ¿No? No te escuché nadito, Yus. Que literalmente son los que tenían más dinero. Literal tienen más dinero. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son más o menos? Tal Pocos. vez tienen más dinero, Y tienen más pero no poder tienen tanta también. educación. Fíjense, es algo que el video no menciona. Para ser Les negaron la rico, educación, ¿no? exacto, para ser rico no necesariamente tienes que tener una educación. Carlos Slim, bueno, hasta donde yo me quedé en la última lista de Forbes, era el hombre más rico del mundo. Y Carlos Slim no terminó la secundaria. Tenemos a Bill Gates, no terminó su educación superior, ¿no? ¿Quién otro me pueden mencionar que no haya terminado? Me parece que el de Facebook tampoco terminó la universidad, ¿o sí la terminó? Luisito Comunica. Lo comunica, no terminó tampoco la universidad. Cierto, ayer estaba viendo que no la terminó. Qué buen punto tocaste, Andrea. Ser rico no necesariamente significa que terminaste una educación superior, pero sí va a significar algo. Por lo menos en México, ser rico significa tomar las mejores oportunidades, ¿vale? ¿Por qué? Ahorita lo vamos. Ahora, ¿quién me da las características de la clase media? Ya participó Joseph. A ver, me gustaría que Marisol, o Rocha, o Valeria, o... No sé, Yo. a ver, Rochita. Yo, No, yo la baja. que, que tienen o casa propia o rentan algún departamento, pero con ciertas comodidades. Con ciertas Una carrera comodidades, universitaria ok. terminada. ¿Qué clase de También educación los tienen? autos, ¿no? Universitaria. Generalmente son de O sea, nivel alguien universitario. de... Ajá. Ajá. Sí.
Generalmente tienen, por lo menos el jefe de familia tiene una educación universitaria. ¿Qué tipo de educación van a tener los hijos? Ah, ese no me acuerdo. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Qué tipo de educación van a tener los hijos de la clase media? Pues una educación en escuela privada, también pública, Eh, pero va a ser mayor, creo. Exactamente, Valeria, muchas gracias. No, Dice el video que la clase media, por lo general, va a tener a los hijos en escuela privada. Dice también que va a tener por lo menos un automóvil, ¿no? Dice también que va a ser una clase que va a estar pugnando por no bajar, es decir, no llegar a la clase obrera, y por subir, ¿no? Es una clase que va a estar pugnando por llegar a la clase acomodada, a la clase alta. En México, la gran mayoría de la población no es de clase media, ¿vale? Tenemos una muy cortita clase alta y tenemos una un poquito más anchita clase media, pero entre esas dos clases vamos a llegar máximo a un 40%. El 60% de la población va a ser pobre. En los países de primer mundo va a ser al revés. Vamos a tener una clase alta mucho más delgada, vamos a tener una clase baja delgadona y la gran mayoría va a estar dentro de la clase media. Estaba viendo la noticia ayer o antier de Suecia, si mal no recuerdo. Suecia en lo general pensamos que es un país muy rico. Sin embargo, estaba viendo ayer que la gente está haciendo filas de mucha longitud para conseguir comida que el gobierno está dando por la cuarentena. Se quedaron sin trabajo, entonces no están produciendo los trabajos y la gente de la clase media se está muriendo de hambre, ¿no? Bien, esta parte me interesa mucho porque en México nos han enseñado por medio de las telenovelas, literal, hace 5 años más o menos, se dio un revuelo prácticamente en todos los niveles sociales, porque a algún pensador se le ocurrió decir que en México la educación se daba por medio de la televisión y en específico por medio de las telenovelas. Le pusieron atención a lo que decía la canción de la clase media. Hay una parte donde dice, eh, justo al principio dice, tengo que trabajar como no sé qué para llegar al fin de mes y tengo que pagar esto, pero tengo que hacerle caso a la televisión de consumir, ¿no? Y la televisión ha educado a la clase media que si tú eres bueno, que si tú eres trabajador, vas a llegar a la clase alta. Porque, porque si a la pobrecita de María Mercedes logró llegar a la clase alta siendo una vendedora de billetes y siendo pepenadora, ¿no? ¿Por qué no vas a lograr tú llegar a la clase media si tú eres bueno, si tú eres católico, si tú vas a la iglesia y trabajas mucho, ¿no? En México tenemos ese sistema aspiracionista. Y la verdad es que no, la clase media se va a quedar en clase media mucho tiempo. Y entonces vamos a tener, y perdón por las pedradas que les van a llover, vamos a tener gente que piensa que la educación privada es mejor, ¿no? Cuando está demostrado que es exactamente igual, ¿no? Vamos a tener gente que piensa que tener un automóvil es un rango de estatus, ¿no? En México, si tú no tienes automóvil, no eres nada. Eres de los pobres, de los jodidos que andan en coche. ¿Cierto o no es cierto? Si tú no andas en tu automóvil, no has logrado el éxito, ¿no? Eres de la clase pobre. Bien, ahora decía Marisol que nos iba a hablar sobre la clase pobre. ¿Qué nos puedes decir de la clase pobre, Marisol? Pues ahorita en México es la más popular, ¿no? La más clase abundante. baja. Ajá. Ajá, por la economía pues que no hay y mucha gente pues en la clase baja se mete a las drogas para subir su economía, pero pues creo que esa es la más fea. Sí, es la más abundante en México, les decía, más o menos el 60% de la población, y de ese 60% de la población que está dentro de la clase obrera o la clase baja, vamos a tener aproximadamente un 30% en
en condiciones realmente miserables, esa sería la palabra. Se dice de pobreza extrema, pero traducido al buen español sería de condiciones miserables, condiciones donde no tienen electricidad, no tienen servicios básicos, obviamente no tienen para comer, condiciones donde los niños llegan a la escuela sin zapatos y su escuela no tiene luz, ni baños, ni forma de atenderlos, tienen un maestro para todos los grados. Yo creo que ustedes no se imaginan esto. Una escuela donde un solo maestro atienda desde primero hasta sexto año en un mismo salón. O sea, esos maestros, créanme, mis respetos, porque yo no podría con 30 niños de diferentes grados, ¿no? Si no puedo con 15 que son ustedes de un solo grado, imagínense con 30 de diferentes grados. Decía Marisol, en la clase baja se dan los mayores vicios. En general no, ¿eh? Los ricos consumen drogas mucho más fuertes, Es lo que le iba a decir, ¿no? que, Sí. ajá, que los ricos son los que más como consumidores de todo eso. Pero, Por lo ojo, mismo, ¿no? a eso quería llegar, Pali. Vamos a tener en México. No, o sea, yo quise decir que los que se metían ahí Ajá. eran los... Cállate, Bueno, está explicando el profesor. Respeta. A ver, dime, cállate, Marisol. Valeria, estoy participando. Sí, a mí Me me estoy gusta que ganando de Marisol participación. participe en esta clase porque lo hace muy bien. No, es que lo hago porque, bueno, es que yo hablo de que la gente se mete a trabajar a eso, ¿no? Para así Para tratar de ganar su salir. dinero. Ajá, Exacto. salir Claro. adelante, eso quise decir. Ok, muy bien. Gracias, Marisol. De nada. En México vamos a sufrir de un problema sumamente fuerte. Vamos a sufrir de un problema de clasismo. ¿Alguien me puede definir clasismo? ¿Alguien? ¿Quién me define clasismo? Vas, Marisol. Esa sí me lo define, ¿eh? ¿Quién me ayuda a definir clasismo? Alguien una vez me peleé por Facebook. A ver, dígame, Marisol, dígame. Bueno, a mí me suena como clasismo, es como discriminación, algo así. Ajá, pero hacia... Ay, no. Si racismo es discriminación hacia tu raza, clasismo es una discriminación hacia... ¿El color? ¿No? Tu clase social. Exactamente, Estrellita. Tu clase social o tu nivel socioeconómico. Esto es bien interesante, porque en México, por ejemplo, la gente, y también perdón por las pedradas que les va a tocar, después del homenaje del Día de las Madres, supongo que también en este grupo hay. En México la gente prefiere al niño blanquito que al hermano morenito. ¿Por qué? Porque en general pensamos que las clases altas son güeritas de ojo verde, ¿no? Y las clases bajas son, ¿cómo se dice entre la gente, entre el pópulo, cómo se refieren a la clase baja? ¿Cómo les dicen? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿cómo le dicen? ¿En qué sentido? Normalmente. Haz de cuenta, si los ricos en México son los güeritos de ojo verde, así cuando la gente va pasando y ve a alguien ahí ahorita traen unas muy buenas, unas formas de mencionar a clase baja muy buenas. A ver, Rocha, eres buena en eso. ¿Alguno de ustedes ve ¿cómo se llama este cuate? ¿El qué? El de mi barrio de tu cocina. ¿Alguno de ustedes ve a Eduardo de Lizarraras? ¿Ha visto a Eduardo de Lizarraras, de algunos de sus monólogos, etcétera? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo dice él? ¿Cómo se refiere él a la clase baja? ¿No? Híjole, con ustedes. Les dice la gente color caguama, les dice la gente Color llanta. color llanta, la gente de tez humilde, en fin. O en mis tiempos se decía el prieto ese, ¿no?
Es decir, en México tenemos un serio problema de clasismo, en donde se combina con un racismo disfrazado, ¿no? Donde preferimos al actor güerito porque es más guapo, ¿no? Hay muy pocos actores en México que llegan a ser, digamos, reconocidos siendo morenos. Hay muy, muy pocos. En México, el ideal del mexicano es llegar a ser de la clase alta y llegar a ser güero, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, mi abuela era sumamente clasista y racista, la adoro y el otro día estuve llorando por ella cuando la recordé, pero yo recuerdo mucho que al principio no quería a mi mamá, porque mi mamá viene de una familia pues indígena, ¿no? Y entonces somos muy morenos, y mi papá en teoría, venía de una familia un poco más refinada, decía mi abuela, porque el papá de mi papá era muy blanco, ¿no? Y mi abuelita le dijo a mi papá, ¿cómo te vas a casar con esa negra si yo ya me casé con tu papá que era blanco para refinar la raza? Así de cruel es el clasismo y el racismo en México, ¿no? Entonces, pero como bien dice Marisol, al no tener tantas oportunidades las clases bajas, se van a dedicar a cuestiones, para tratar de salir, se van a dedicar a cuestiones, por ejemplo, de delincuencia, ¿no? Y eso lo único que va a ocurrir, que va a ocasionar es más clase baja, ¿no? Como violencia y así. Sí, primero va a ocasionar violencia, por ejemplo. Fíjense, vamos a contar acerca de la zona de la Sierra de Guerrero. En la zona de la Sierra de Guerrero hay pobreza extrema, hay gente que vive en condiciones miserables. Tienen mucha tierra para cultivar, pero son cerros, es complicadísimo. Allá se le llama el tlacolol a esas tierras que están en laderas. Y producen, pues, relativamente bien. Pero al ser zonas de difícil acceso, llega la delincuencia organizada y los obliga, literal los obliga a sembrar amapola para la heroína. En algunos casos los obligan a sembrar marihuana. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente ahora no está dominada por los precios del mercado del maíz o del trigo, lo que ustedes me quieran poner en la mesa. Está dominada porque esa delincuencia organizada les está obligando a que sus tierras produzcan cierto cultivo ilegal. Llega el ejército, les quita sus tierras, llega el ejército y los mete preso al padre de familia por cultivar amapola o marihuana. Los hijos tienen que salir a otros estados o a otras ciudades o a Estados Unidos a buscar el sustento y literal se olvidan de su pueblo. Entonces es un círculo que está ocasionando más pobreza y más pobreza y más pobreza. Bien, lo que vamos a hacer de actividad el día de hoy. Los que están aquí van a ir primero a ponerme ahí abajito donde me estuvieron comentando. No se ve el video, no se ve el video. Van a poner ahí presente y después van a hacer una pequeña reflexión. Quiero que sean muy honestos, en serio, muy, muy honestos. Y esta reflexión es, ¿qué tan clasista soy? ¿Vale? Porque pensamos que no somos clasistas, pero sí lo somos. En México todos somos clasistas, hasta los pobres son clasistas. Y esto se los juro, ¿eh? Yo, por ejemplo, fíjense, ¿qué tan clasista soy yo? Yo una vez estaba formado en el Museo de Antropología e Historia, y enfrente de mí estaban unos güerillos ahí. Y yo me atreví a decirle a mi pareja, yo no quiero ser blanco, a mí me daría hueva ser blanco. Y eso es una muestra de clasismo tremenda. También me acuerdo que mi mamá me invitó una vez a
Sears o a Palacio de Hierro, no me acuerdo. Palacio de Hierro, ahí en Satélite. En ese tiempo era lo máximo, ¿no? Era como ir a Santa Fe a comprar. Yo recuerdo que le dije, oye, vamos a salirnos de aquí. Aquí me enroncho con la gente rica, ¿no? Y mi mamá, en su muy peculiar estilo guerrerense, me dijo, pues pendejo, traigo más dinero en la cartera yo que estos pinches jodidos, ¿no? Y cualquiera de las dos, expresiones fue sumamente clasista. Y la forma en que nos veían esos güerillos que estaban comprando en Palacio de Hierro, también era clasista. Y la forma en que nos estaban viendo los empleados, que también eran color caguama como yo, pero me veían, me barrían así de arriba para abajo, también era clasista. Y por eso quise ponerme hoy mi uniforme de jerga de la Emérita Facultad de Filosofía y Letras. Porque el simple hecho de ver este tipo de prendas en una persona nos hace reaccionar de diferente forma con esa persona. Decía Rocha hace rato, y no es mal plan de Rocha, así lo vemos. Dice, cuando les dije, ¿ya vieron que traigo mi uniforme? Rocha dijo, hasta acá me llegó el tufo a mota, ¿no? Porque somos extremadamente clasistas. Entonces, hagan una reflexión de una cuartilla, ¿qué tan clasistas son? ¿Han discriminado a alguien por su clase social? Ya sea para arriba o sea para abajo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, nosotros en teoría estamos en la clase media. Hemos discriminado a alguien de la clase alta. Hemos discriminado a alguien de la clase obrera. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Solamente por pensamiento o sí le hemos dicho algo a alguien? Y no me vengan a decir que ustedes no son clasistas porque los he escuchado en clase. Sus comentarios. Ahorita no está el más clasista de todos, pero los demás le siguen el juego, ¿no? Hemos hecho este tipo de chistes que les decía yo de la clase la gente color caguama, la gente de tez humilde, porque yo lo he hecho, ¿eh? Pues constantemente yo me burlo de mi color de piel también. ¿Han escuchado a alguien de su familia ser clasista? Porque yo he escuchado por ejemplo, a mi hermana, he escuchado a una de mis cuñadas, comentarios sumamente clasistas, por ejemplo, acerca del color de piel, hasta de sus hijos. O sea, en México somos clasistas hasta con la familia. Así que me hacen esa reflexión de una cuartilla. Aquí les quiero preguntar, ¿quieren que sea abierto? Es decir, lo ponemos ahí en el muro, que todos podamos ver esa reflexión, o lo hago en privado, lo hago como asignación. Privado. Ok. ¿Qué opinan los demás? Quiero sus votos. A ver, Rochita, ¿qué opina usted? ¿Privado o libre? Pues como sea, libre. Así que a mí me vale, yo no soy clasista. Bien, Rochita. Pues yo no lo voy a entregar. Okay. Chéquense lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer privado, lo voy a poner como asignación, pero sí espero sus respuestas, ¿sale? Necesito que me lo manden antes de las 3 de la tarde, ¿va? Piénseme mucho, nos vemos mañana, martes a las 7 de la mañana. ¿Vale, chicos? Ahí ahorita les pongo su asignación. Piénseme mucho, bonito día. Descansen. Gracias, igual, profe. Igual, profe. Bye. Gracias, bye. Bye.